Les invitamos a que pasen a nuestra sala A, este Mention Room, porque vamos a dar inicio a una Educational Talk donde tendremos un tema súper interesante. La educación en el siglo XXI, cómo preparar a las generaciones actuales y futuras a este nuevo cambio. Y tenemos grandes panelistas en este momento. Tenemos a Andrés Lacerna, director regional de la TAM de Instructure Canvas, para el cual pido un fuerte aplauso, por favor. Y hemos traído desde Francia a mi querido Olivier Vigneault, CEO y cofundador de Open Digital Education, también para el cual pedimos un fuerte aplauso. Y la presencia femenina no podía faltar en este panel, así que de manera virtual nos acompañan dos mujeres, grandes mujeres, líderes en educación, a los cuales me da mucho gusto poder saludarlas. Ella es Eva-Maija Vuolo, experta de educación finlandesa, también para la cual pedimos un fuerte aplauso, por favor. Y a Fernanda Montes de Oca, Education System Manager de Google for Education, también un fuerte aplauso para ella, por favor. Y bueno, ha llegado el momento de tocar este tema que yo sé que a todos nos interesa. Todos estamos viviendo esta situación y sin duda estamos viviendo una revolución educativa marcada por cambios vertiginosos y en un contexto socioeconómico y también sanitario complejo, donde las nuevas tecnologías están jugando un papel relevante para desarrollar y ejercitar nuevas habilidades, conocimientos y actitudes en niños, niñas y jóvenes, y prepararlos para las transformaciones que vienen, para estos conocimientos, todo lo que viene en el siglo XXI. En una economía global que está cambiando rápidamente, pues se va a tener que requerir capacitar estudiantes para ser profesionales del futuro, que es un tema muy complicado y un tema en el cual ustedes ahorita nos van a dar toda esta información. Durante esta sesión abordaremos los desafíos, oportunidades, ideas innovadoras, estrategias y acciones para avanzar en la transformación educativa de generaciones actuales y capacitar a todos los profesores y niños, que de verdad es un tema que no pensábamos, como lo comentábamos hace rato. Ya tengo audio, ¿sí? ¿Se escucha? Perfecto. ¿No se escucha? ¿Tenemos audio? Si no me quedo de este lado, bueno. Entonces me voy a pasar en este momento, porque cuando tienes grandes personalidades de la educación, cuando tienes grandes personas que están dedicadas a transformar cosas, es un placer preguntarles y tener de cada uno de ustedes una opinión y una observación hacia este tema. Así que nos vamos con la primera pregunta, va para los cuatro panelistas, tanto virtual como presencial, y ¿les parece que empecemos con las mujeres de manera virtual? Ya sea, por ejemplo, en este caso, con mi querida Fernanda. Y la pregunta es, ¿cuáles consideran que son los desafíos de la educación en el siglo XXI para México y América Latina? Cedemos la palabra a Fernanda. Muchas gracias y gracias por la invitación. Bueno, yo les quiero platicar un poco desde mi perspectiva lo que he visto desde el lado de Google. Hay muchas limitantes desafíos, me voy a enfocar en los principales. Primero que nada, pues sabemos que hay restricciones de infraestructura, hay escasez de recursos y temas de conectividad que, bueno, como región tenemos que superar. Sin embargo, hemos visto un avance a partir de la pandemia de más inversión también en temas de conectividad, así que creemos que este es el inicio de un camino a recorrer. El segundo desafío es la parte de la capacitación a los docentes. ¿Por qué? Porque a veces no era costumbre tener estos esquemas de desarrollo profesional, de acompañamiento y de estar promoviendo el desarrollo de nuevas habilidades y el uso de nuevas herramientas. Así que esto es algo que vemos que no existía, que ahora se está dando, pero bueno, más que nada es la parte de promover el desarrollo de habilidades que no existía y que eso hacía que muchas veces el cambio se viera como un obstáculo o algo difícil de lograr. El tercero es el uso de tecnología. Sabemos que ahora lo tuvimos que hacer un poco por las circunstancias, pero bueno, ahí un poco el desafío es cambiar el paradigma de muchos educadores, de no tener esta pues lucha contra los alumnos de a ver quién sabe más de tecnología, si el alumno ya me está retando, si está haciendo algún tema que yo desconozco, sino más bien alentarlos a que les den un uso productivo a la tecnología, que realmente sean herramientas que no se usen por usarse, sino que tengan fines pedagógicos y que el profesor pueda adaptarlas pues de forma muy natural a su esquema de trabajo. Y la cuarta que vemos pues es la parte de la motivación. Desafío pues muy fuerte en la pandemia fue mantener alumnos motivados, enganchados, pues constantes en su aprendizaje, así que esto es algo
que sucede en los estudiantes, pero también en los mismos docentes que muchas veces están perdiendo esta motivación por seguir transformando su clase. Así que creo que ahí la parte de pues hacer un esquema de comunidad para irse motivando, para adquirir nuevas habilidades, prepararse con el uso de metodologías activas que se puedan implementar para motivar a los alumnos, pues puede ser una buena forma de pues resolver este desafío tan fuerte que estamos viendo. Muchísimas gracias, Fernanda. Y la misma pregunta ahora de manera presencial. Iniciamos con Olivier. Adelante. Bueno, primero de todo, buenos días y me disculpen para mi español que es lejos de estar perfecto. No te preocupes. Sobre este tema de desarrollo en América Latina, me es un poco difícil como extranjero, como europeo, que tener un punto de vista cierto sobre eso, pero me parece que el tema de la inclusión es uno de los retos más importantes, porque desde hace 10 años, desde el punto de vista de la tecnología, muchas escuelas se desarrollan, innovan, se modernizan en la pedagogía, en la manera de funcionar, pero en esos 18 meses pasados de pandemia fue para muchos una ocasión de ir muy rápidamente en todo eso, pero hay muchas escuelas también que no saben, que no logran, que no pueden, que no tienen los recursos para hacer eso. Y hay un peligro fuerte que la distancia, la brecha digital se abre más y más, y eso es un reto que me parece fundamental. Y que al final nosotros en América Latina tenemos una visión, pero tú desde otra visión también ves cómo se maneja toda esta situación, no nada más en América Latina desde fuera, sino a nivel mundial, que eso también es parte de lo que podemos, en tu caso, pues nosotros absorber, ¿no? Así que muchísimas gracias, Olivier. Y regresamos con Eva Maija, que ella también tiene un comentario para esta pregunta. Bueno, muchas gracias y gracias por la invitación. Yo voy a comentar un poquito desde la mirada de América Latina, pero también desde Finlandia, donde yo me formé como docente. Yo veo que, bueno, la pandemia llegó con muchísimos desafíos para la región, pero en realidad la educación ya llegaba con una crisis de aprendizaje muy profundo, y de hecho América Latina es una de las regiones con mayores desigualdades en términos de acceso a educación de calidad en el mundo. Entonces, los desafíos, la pandemia llegó a profundizar los desafíos que ya vimos desde antes, y yo creo que estamos hablando, por supuesto, de desafíos tecnológicos, de conectividad, de desigualdad en términos de acceso, pero los desafíos para el siglo XXI yo veo que son mucho más profundos, porque en realidad necesitamos hablar del sentido de la educación. ¿Para qué estamos educando a nuestros niños y niñas y jóvenes hoy en día? Porque vemos que el mundo tiene desafíos cada vez más complejos, y actualmente los estudiantes no están desarrollando todas las habilidades que necesitan para el mundo actual, ni hablar del mundo del futuro. Entonces nosotros tenemos que pensar en cuáles son las habilidades que necesitamos para la sociedad que estamos enfrentando hoy en día, cómo podemos aumentar la motivación, como comentó Fernanda también, cómo podemos de alguna forma enganchar a los estudiantes, reencantarlos con la educación para que realmente puedan aprender y para que puedan realmente disfrutar los procesos de aprendizaje en la escuela, sean procesos presenciales, virtuales o híbridos, y para que puedan desarrollar las habilidades básicas, obviamente como lectura y matemática, donde ya vemos que tenemos muchos desafíos, pero también habilidades mucho más transversales, que son la creatividad, colaboración, pensamiento crítico, adaptabilidad, para nombrar algunos que son muy importantes para la sociedad, y necesitamos cambiar el enfoque de alguna forma desde la enseñanza de contenidos y memorizar contenidos a desarrollar estas habilidades mucho más profundas. Muchísimas gracias. Y seguimos con esta pregunta y ahora le cedemos la palabra a Andrés. Bueno, gracias Silvia, primero por la invitación, un saludo a los que nos acompañan virtual y presencialmente. Yo diría que hay muchos retos en la región, pero hay 3 puntos comunes que nosotros desde nuestra perspectiva encontramos. Uno es la caída en la matrícula de las universidades, de las instituciones, y esto tiene algunas implicaciones a nivel operativo y de docencia. Eso es uno de los retos importantes de las instituciones.
A su vez, como respuesta para esta caída de la matrícula, las universidades están migrando a una oferta en línea, y esa oferta en línea trae unos retos importantes desde la creación de contenidos, desde la aprobación de los ministerios, desde la comercialización, desde la cobertura que tienen estos programas, porque nuestra educación está muy concentrada en las grandes ciudades, en las capitales, y poder llevar esa educación a otros sitios de la región es complicado por nuestra política, por nuestra economía, por nuestra infraestructura y por diferentes aspectos. Y finalmente, uno de los grandes desafíos es que las instituciones concentren tecnologías, prácticas, herramientas, esquemas de soporte para que los dos actores principales de este proceso sean exitosos, tanto los estudiantes como los maestros. Yo lo concentraría en esos tres aspectos. Y es que ahorita que tocas el tema de los desafíos, ya conocemos cuáles son esos desafíos. La pregunta vendría siendo, ¿cómo debería ser la educación en el siglo XXI con todos estos desafíos que estamos teniendo en este momento? ¿Y cómo se va a transformar el rol tanto del docente como del estudiante? Así que, si quieres, empezamos contigo, Miquel Olivier. Sí, claro, gracias. Bueno, sobre este tema, ha sido un cambio enorme en los 20 años pasados. Hay 20 años el saber estaba en las manos de los docentes y estaba en los libros. Y ahora, en 2 decenios, tenemos casi todo posible en línea, es abierto, se puede utilizar por cualquier persona. Y eso da dos modificaciones, 2 implicaciones muy fuertes. Una sobre el fondo, una sobre la forma. Sobre el fondo, más y más el saber del profesor puede ser no es única, se puede cuestionar. Y eso es muy bien. Pero más y más este saber es como en concurrencia con muchos otros saberes. Y el tema del pensamiento crítico, de la distancia a la información, de la relación a la información, eso es más y más importante. Entonces, en el rol, en el papel del profesor, esta dimensión debe ser central. Eso como francés le hemos visto mucho, yo tomo un minuto, pero hemos tenido los atentados terroristas en París y en Francia, y hemos visto que los terroristas no fueron radicalizados en mezquitas, no solo en mezquitas, sino en la internet y en las redes sociales. Y entonces este tema, el papel que la escuela, que los profesores deben jugar para enseñar esta distancia a la información, para ser ciudadanos responsables, decimos. Eso es muy importante. Entonces el tema sobre el fondo es fundamental. El segundo, sobre la forma, es que este contenido que está disponible en línea tiene una forma multimedia muy avanzada y eso debe ser utilizado por el profesor para también implicar los alumnos, y necesita que no solamente distribuya contenidos, pero que los docentes en su papel tienen más y más capacidades de crear contenido, de agregar cosas que vienen de varios lugares para mediar eso hasta los alumnos. Y eso para el engajamiento de los alumnos es importante. Sí, el rol cambia drásticamente, ¿no? Al final es esa parte de encontrar exactamente cuál es el rol indicado para el profesor y cuál sería el rol educado para la gente que se está educando. Así que nos vamos con Fernanda con esta misma pregunta. Adelante, Fernanda. Muchas gracias. Bueno, yo igual solo quisiera sumar de lo que ya comentaron, la parte de la clave de también desarrollar en las habilidades que se requieren para el alumno en el mundo laboral moderno. Entonces, bueno, ahí el docente va a tener que cambiar un poco pues el rol tradicional de ser quien da la información, hacer un guía, ser quien va asesorando, va acompañando y va motivando, y sobre todo que le va a permitir tener también un aprendizaje personalizado donde el alumno vaya aprendiendo también a su ritmo, que vaya aprendiendo de distintas maneras, que tenga varias opciones y que realmente pues el docente sea pues el facilitador. Del tema de las habilidades, ahí el rol del estudiante cambia porque también pues va a tener que desarrollar habilidades blandas como el pensamiento crítico, la colaboración, la comunicación, el liderazgo, trabajo en equipo,
que bueno, desde temas de educación básica van a tener que estarlo promoviendo para que en el mundo laboral pues ya tengan esto pues mucho más desarrollado. Creo que también cambia el rol del docente para promover la alfabetización digital, que a lo mejor es algo que no estábamos promoviendo anteriormente, pero bueno, que cada vez es más importante, y sobre todo pensar cómo seguir innovando y transformando la clase para que el alumno pues siga motivado y siga pues desarrollando nuevas habilidades y pues innovando también en su forma de aprender. Muchísimas gracias, Fernanda. Y la pregunta también sería, dentro de esta misma pregunta, Andrés, ¿tú tienes la misma visión de esta situación? Sí, es decir, digamos que sobre el rol del docente y del estudiante se ha hablado mucho, pero pienso yo que es un esfuerzo de toda la institución, de toda la universidad como tal, ¿no? Lo primero es entender, o para nosotros, que 100% presencial ya no va a volver y que la tecnología que está embebida en el aula de clase en este momento o en el proceso es permanentemente que va a estar. Nosotros como compañía y las instituciones que apoyamos se concentran en 4 aspectos básicamente. Uno, en el apoyo al éxito estudiantil y poder hacer que ese proceso para él sea más sencillo, dadas todas las circunstancias, aparte de la institución por las que está pasando un estudiante y también un docente. Lo segundo es que hacia futuro la enseñanza en línea tendrá que ser más personalizada. Digamos que en estos procesos de migración rápida hacia una educación en línea está muy estandarizada y todavía tenemos mucho que aprender en la personalización de la enseñanza y de la experiencia del estudiante. Lo otro sería la flexibilidad que debe tener una institución para tener un modelo virtual y presencial para un tipo de estudiante. Cada vez va a ser más delgada la línea entre un estudiante presencial y virtual, y de hecho la alternancia del virus va a hacer que el estudiante pueda escoger si hoy voy a la universidad o si tomo la clase en línea, y eso a nivel de tecnología y de operación tiene algunas implicaciones importantes. Y finalmente, cada vez va a haber un ecosistema más fuerte de tecnologías embebida en la educación. Y es importante que las instituciones trabajen que sean interoperables estas herramientas para hacer mucho más sencilla la labor del estudiante y del docente. Muchísimas gracias, Andrés. Y la misma pregunta para cerrar con mi querida Eva Magia, así que adelante. Muchas gracias. Muy de acuerdo con todo lo que ya han comentado los colegas aquí, pero yo creo que cuando estamos hablando del desarrollo de las habilidades que hemos comentado recientemente, es muy importante pensar en el cambio del rol, como estábamos hablando, especialmente en el rol del estudiante, porque es muy difícil, si no imposible, desarrollar estas habilidades más complejas en un rol pasivo que a veces vemos en nuestra sala de clases, sino que los estudiantes tienen que ser protagonistas en su proceso de aprendizaje, tienen que aprender haciendo, con metodologías más activas, y ahí el rol del docente cambia. Sigue siendo importantísimo, pero cambia a un rol más de guía, donde van acompañando a los procesos de cada estudiante para que puedan ir desarrollando estas habilidades. Aquí yo creo que es interesante como mirar en los lugares de trabajo más modernos, creativos, que han cambiado muchísimo en los últimos 10, 20, 50 años, pero cuando miramos a nuestros colegios, a las escuelas, en realidad no han cambiado tanto. Los estudiantes siguen sentados en filas, mirando hacia adelante, trabajando solos, en tareas muy parecidas. Entonces, siento que necesitamos hacer esta reflexión de qué habilidades necesitamos en el mundo más allá de la escuela para aprender para la vida. Y a veces cuando miramos a estudiantes más pequeños en la educación inicial, ahí podemos ver algunos elementos que deberíamos rescatar para la educación escolar también, universitaria, donde los estudiantes trabajan en grupos pequeños, resuelven desafíos, utilizan su creatividad, y esas son todas cosas que necesitamos también empezar a ver en nuestras salas de clases de escuelas básicas, secundarias y universidades. Muchísimas gracias. Y tocando todo este tema, quiero hacer un momento hacia atrás con lo que comentabas, mi querido Andrés, acerca de que se están transformando los modelos de enseñanza, ¿no? Se están cambiando estos modelos. ¿Y cuáles serían los aspectos más relevantes para que estas instituciones, así como sus estudiantes, vayan a la vanguardia con la transformación de un mundo que está cambiando
casi diario, a cada momento, y que no se queden atrás en este aspecto para que puedan seguir avanzando. Así que, pues ya que tocaste el tema, me gustaría también que iniciaras esta pregunta. Bueno, lo primero es que es importante entender que esto apenas es el comienzo, ¿no? Muchas instituciones están esperando a que volvamos a una normalidad y poder volver a lo que sabían hacer bien, ¿no? Yo siento que esto apenas está comenzando. Hubo un cambio entre poder agregar algunas herramientas de interacción entre el estudiante y el docente, un poco para digitalizar la clase que venían haciendo. Algunos han hecho algunas prácticas de aprendizaje remoto, pero una transición a un modelo de 100% en línea todavía hay que trabajarlo. Y hay algunos aspectos ahí que para mí son importantes. Lo primero es hacer una buena selección y uso de la tecnología. Lo segundo es, esa tecnología provee una data y esa data nos sirve mucho para conocer cómo es nuestro estudiante y cómo es nuestro docente. En muchas instituciones no se hace uso de la data que proveen todos estos sistemas y eso es bastante importante. Lo tercero, y que han mencionado mis compañeros y que han mencionado durante el evento, es la capacitación constante al docente en tecnología, en pedagogía, en apoyar al estudiante a que sea exitoso en este proceso. Y finalmente yo diría que es importante la implementación de buenas prácticas por parte de las instituciones. Nosotros nos encontramos en el mercado latinoamericano muchas instituciones que están muy encerradas en sí mismas, no miran qué hay afuera, qué estándares se están manejando. Incluso cuando nosotros intentamos entrar con nuestra tecnología les cuestan mucho porque incluso su tecnología está muy adaptada a la forma en que ellos trabajan. Entonces es importante ver qué están haciendo afuera, qué buenas prácticas hay, qué certificaciones internacionales pueden tomar y un poco abrirse a eso, ¿no? Porque va a ser importante cara al futuro. Muchísimas gracias, Andrés. Y la misma pregunta va para Eva Magia, que si desde su trinchera o desde su estatus tiene el mismo concepto de estos aspectos. Muchas gracias. Las crisis siempre son difíciles y esta pandemia sin duda ha desafiado a todos nosotros. Pero muchas veces las crisis también vienen con cosas buenas y yo creo que es muy importante como rescatar todos los aprendizajes que hemos desarrollado durante este tiempo y sin duda esto es el inicio, como escuchamos recién, es el inicio y nosotros tenemos que aprovechar de alguna forma estos aprendizajes para seguir avanzando en la innovación, acompañando a los profesionales que trabajan en la educación para que puedan buscar formas distintas para organizar los procesos de aprendizaje. Necesitamos promover la innovación en las escuelas, necesitamos buscar otras formas para personalizar los procesos educativos y fortalecer las estrategias que permiten que realmente los estudiantes puedan aprender, sea en sus casas, en las salas de clases, y buscar nuevas formas de hacer las cosas para poder responder para seguir respondiendo a estos desafíos que sin duda nos van a seguir presentando en los distintos centros educativos. Así que yo creo que es importante rescatar las experiencias exitosas, mostrarlas para que los otros profesionales también puedan aprender y seguir desarrollando en base a lo que hemos aprendido. Muchísimas gracias. Y la pregunta ahora también en el panel para Olivier. Bueno, lo difícil en esta pregunta es tomar la distancia con lo que son de vanguardia, utilizar la palabra de vanguardia, que son los más avanzados, con usos, si se habla de digital, que nos imaginamos como más elaborados, como más avanzados. Y siempre hay este tema de inclusión, como esta vanguardia, difícil que decir en español, como esta vanguardia puede también ayudar a los 80-90% de los otros que no están en la vanguardia para avanzar. ¿Cómo pueden inspirar los otros y aumentar la madurez digital de todo un sistema educativo? Y un punto que me parece importante, que hemos visto muchísimo durante la pandemia, la necesidad de tomarse el tiempo. No habíamos el tiempo durante la pandemia, estaba todo en la urgencia. Pero ahora que se calma un poco, que se reabren las escuelas, tomar el tiempo de instalar prácticas simples, pero compartidas por todos los actores de las escuelas. Y esos usos
que pueden ser básicos, que no son de vanguardia, pero son como una condición indispensable para después aumentar el nivel de todos. Y ese tipo de usos son tan básicos como tener el más posible un punto de acceso al digital de la escuela. No con el infierno de centenas de códigos, de contraseñas y de todo eso. Es un freno importante para mucha gente. Como instalar el enlace al sistema de gestión, a los contenidos. Como instalar prácticas básicas, como comunicar, compartir un documento. Como colaborar en línea, colaborar simplemente con cómo puedo comentar, discutir, modificar cosas. Cómo destacar lecciones o deberes. Y eso no son usos muy avanzados, pero si logramos que cada actor de la escuela hace eso, después los 10-20% de los profesores más avanzados, la vanguardia, van a poder inspirar todos los otros. Para eso, nosotros, gente de tecnología también, tenemos mucho que hacer, que proveer usos realmente simples, intuitivas, que puede ser utilizado, aunque por la mayoría de la gente que no son tan confiantes en la tecnología, que no saben exactamente cómo incluirla en su pedagogía. Muchas gracias, Olivier. Y por último cerramos con broche de oro con Fernanda esta pregunta, porque sin duda alguna son aspectos que van creciendo y que van saliendo poco a poco y que se tiene uno que adaptar, como bien lo dice la pregunta, para no quedarse atrás. Exacto, pues bueno, estoy de acuerdo mucho con el tema de toma de decisión a partir de datos. Hoy en día la tecnología nos da la posibilidad de tener información muy detallada para tomar decisiones y saber con qué alumnos hay que reforzar ciertos temas. Creo que eso es lo que hay que aprovechar. Las comunidades de aprendizaje que ya mencionaron también. Sumar como comunidad educativa, pues siempre nos va a hacer mucho más fuertes. Yo algunos temas que me gustaría agregar es, pues ahora nos damos cuenta de la importancia también de temas como el aprendizaje socioemocional, que bueno, antes a lo mejor no estaba incluido en las actividades de universidades o escuelas, que creo que hoy en día es muy importante también pues resaltar y estar fortaleciendo para pues tener un apoyo integral para el estudiante. También la parte de cómo integrar en mi comunidad educativa a las familias, porque bueno, ahora vimos en la pandemia que son un actor muy importante para promover la educación, entonces creo que también ver cómo trabajamos con ellas para sumar esfuerzos y que en casa se pueda reforzar todo lo que se está viendo en la escuela y más que nada que ellos sean aliados de las instituciones. El tema de metodologías activas que ya hemos hablado pues en las preguntas anteriores, cómo integro la gamificación, cómo integro el aula invertida, cómo integro pues también toda la parte del aprendizaje basado en proyectos de una forma pues que pueda beneficiar al alumno y que lo mantenga también pues aprendiendo de formas dinámicas. Yo creo que eso va a ser cada vez más importante. Y bueno, también la parte de la seguridad, sabemos que hoy en día se usa la tecnología, pero bueno, también la parte de la importancia de tener un esquema seguro donde la información también puede estar bajo estándares de protección, de privacidad de datos, que realmente yo como institución tome medidas para no exponer a mis estudiantes o que ellos sepan cómo tomar decisiones, cuáles son riesgos a los que se pueden enfrentar en línea. Creo que son temas que a veces no se tocan tanto, pero bueno, que existen riesgos con el uso de Internet, de tecnologías, y bueno, hay que ir preparándolos para esta realidad. Entonces yo diría sumar nada más estos temas. Y es una nueva realidad, ¿no? Que al final tenemos que construir todos. Y mucho se ha dicho acerca de que el sector privado y el sector público podrían estar un poco peleados, pero sabemos que en este momento tanto el sector público como el privado, ¿qué tienen que hacer hacia la transición de la educación en el siglo XXI? Principalmente en América Latina o en general. No sé si queremos iniciar primero con las damas. Nos vamos de manera virtual con Eva Magia. Adelante. Muchas gracias. Yo creo que aquí es interesante el ejemplo de Finlandia en la colaboración con el sector público y privado, porque no necesariamente tienen que ser peleados. En general, en Finlandia el sistema educativo especialmente se basa mucho en la colaboración y eso aparte desde el nivel de estudiantes que trabajan juntos, entre docentes que también trabajan de forma más colaborativa, entre instituciones,
que es mucho más fácil porque no existen ranking, por ejemplo, y la competencia no está tan instalada en el sistema. Pero también la colaboración entre el sector público y privado es bien importante para poder resolver estos desafíos y para poder ir avanzando con la transformación de nuestros sistemas educativos. Por ejemplo, ahora durante la pandemia, en Finlandia, muchas empresas de tecnologías educativas pusieron a disposición de todos los colegios en Finlandia varias herramientas digitales para ayudar a los profesionales a ofrecer educación a distancia de buena calidad. Y por otro lado, desde el sector público, en Finlandia el desarrollo de tecnologías es muy avanzada y en general son los docentes del sistema público que empiezan a desarrollar herramientas en base a las necesidades que ellos identifican en las escuelas y después pasan a trabajar en las empresas y a desarrollar estas herramientas. Y por otro lado, desde el sector público hay muchas instancias, instituciones que como que van analizando la calidad de estas herramientas y les dan como el sello de calidad para que las escuelas puedan saber que en realidad estas herramientas son buenas, sirven para el trabajo pedagógico. Instituciones como Education Finland, que también ofrecen estas herramientas para otros países, que de hecho también hay varias herramientas que están disponibles en español. Muchísimas gracias. Y la pregunta ahora va aquí de manera presencial con Andrés. Muy de acuerdo con lo que mencionaba Magia. Yo creo que cada uno tiene unas responsabilidades importantes. Para mí, el sector público entendido como el gobierno en este caso es el que debe generar las condiciones para que tanto las instituciones privadas como públicas puedan ofrecer una educación de calidad. Yo siento que se debe entender la educación como un motor de desarrollo social y económico post pandemia, y eso implica que haya marcos legales para que pueda haber educación de calidad, que los presupuestos se ejecuten transparentemente, que se den esas condiciones para que tanto privados como públicos puedan funcionar en ese ecosistema, ojalá de forma colaborativa. Desde el lado privado, yo siento que hay una gran responsabilidad de las instituciones por la pertinencia de los programas. Esto es un tema que se ha venido discutiendo hace muchísimo tiempo, pero la pandemia ha puesto en evidencia que esos grandes retos globales no los hemos abordado de la forma en que deberíamos, y eso hay que embeberlo también en los programas académicos. Siento a veces también que los privados deben hacer más foco en la calidad que en la cobertura, o digamos un tema puramente financiero, empresarial, y siento también que en las instituciones privadas deben propender un poco a recoger toda esa población que no alcanza a entrar a la educación pública, ¿no? Tenemos una población que entra a las instituciones públicas, tenemos alguna, digamos, élite que puede entrar a algunas instituciones de educación superior privada, pero todavía hay un segmento en la mitad que no se está cubriendo bien. Yo siento que hay una responsabilidad ahí de lado y lado de cubrir esa población. Exactamente, y es esa parte de trabajar lado a lado, como bien lo comentas, mi querido Andrés. Regresamos con Fernanda de manera virtual para dar respuesta a esta pregunta. Muchas gracias. Yo creo que aquí donde es más importante colaborar ahora es armando el modelo educativo que viene. ¿Por qué? Porque pues la educación no se va a quedar como antes de la pandemia, van a tener que haber cambios, tomar lo mejor de la educación tradicional y transformarlo para este nuevo esquema. Entonces creo que ahí es donde vale la pena esta colaboración cercana. Yo creo que ahí, pues, tomando en cuenta las necesidades desde el sector público de temas educativos, es muy importante que las empresas de todo el lado privado puedan empezar a también generar programas, productos que se adapten a estas necesidades. Por ejemplo, en nuestra región, temas como conectividad. Sabemos que hay muchos retos también desde el lado de políticas públicas, de programas. Entonces, bueno, ver cómo, yo desde el lado de Google, cómo podemos hacer que nuestros productos funcionen cada vez mejor en esquemas de baja conectividad. Creo que este tipo de intercambios donde tomamos una necesidad y buscamos cómo adaptarla, pues creo que va a ser pues muy importante continuarlo y seguir trabajando en conjunto. Por ejemplo, en México el año pasado fue esencial que desde Google for Education trabajáramos con la SEP para apoyar a las escuelas públicas a tener herramientas de colaboración, acompañados de un programa de capacitación, de acompañamiento, pero bueno, creo que esto debe de continuar para más adelante y pensar a mediano y largo plazo cómo
pues también ayudar a que los objetivos de la educación pública puedan también nosotros con programas o con ciertos planes de trabajo pues ir acompañándolos. Muchísimas gracias, Fernanda. Y esta misma pregunta, ahora sí que desde tu parte del mundo, mi querido Olivier, ¿qué opinión tienes? Sí, bueno, sobre la educación pública, nosotros Open Digital Educación, más de la mitad de nuestros alumnos, nuestras escuelas son del sector público. Y manejamos proyectos entre los más grandes de gran tamaño en Europa, con hasta 1 millón de alumnos, con territorios enteros. Y bueno, es interesante porque generalmente el sector público tiene, por supuesto, menos medios, hay más trabajo que hacer para capacitar a los docentes y a todo el sistema, pero ellos tienen la pregunta principal de cómo generalizar los progresos. ¿Y cuándo funciona? Es muy interesante de saber por qué. Porque para ellos los 2 criterios principales de éxito me parecen estar, uno, en sus criterios de elección de programas, de tecnología, de capacitación, siempre deben los proyectos que son con éxito elegir tecnología muy simple, muy intuitiva, porque no van a tener días y días de capacitación para docentes y van a tener padres de familia, por ejemplo, de todo nivel con la tecnología. Entonces, el criterio de la intuitividad, de la simplicidad es muy importante. El segundo es que generalmente cuando hay éxito saben que va a tomar tiempo, saben que va a tomar años para hacer progresos. Y en este año hemos visto a veces el privado, que de mi punto de vista va demasiado rápido, diciendo, bueno, tengo la mejor tecnología y es la pandemia, tengo que hacer rápido y vamos. Pero hasta en las instituciones privadas avanzadas hay una escuela con 1.000 alumnos, son una comunidad de 3.000 personas, con los padres, con los docentes, con los alumnos, con los funcionarios y todo eso. Y todo eso toma tiempo. Entonces, cuando hay éxito, los proyectos de gran tamaño del sector público pueden inspirar mucho, aunque el sector privado. Y es hablar de una sinergia, ¿no? Al final es hablar de este tema. Y ya que estamos con las sinergias, esta pregunta se me hace muy interesante y quiero hacérsela primero a Fernanda, y es ¿cómo lograr esa sinergia entre la educación actual de niños, niñas y jóvenes y la adquisición de competencias para las carreras del futuro que todavía no conocemos, pero que con esta situación van a empezar a surgir? Sí, ahí, bueno, me gustaría destacar que, pues sí, realmente nosotros siempre decimos una frase de Richard Riley, secretario de Educación, que dice que actualmente las escuelas están preparando a estudiantes para trabajos que no existen, donde van a utilizar tecnología que aún no se ha inventado para resolver problemas que aún no sabemos que son problemas. Entonces, muchas veces las escuelas se enfrentan a una incertidumbre de quiero preparar a mi estudiante, pero no sé cómo o no sé cuál es la mejor manera. Entonces, yo creo que aquí pues es muy importante que dentro del contenido curricular, dentro de las actividades, pues sí se ponga un énfasis pues muy importante en la parte de cómo hacer que mis alumnos sepan resolver problemas, que sepan pensar de forma crítica, que sepan trabajar de forma colaborativa, no solo incluso entre estudiantes de mi mismo salón o del mismo grado, mi misma edad, sino con estudiantes de otras escuelas, de otros grados. ¿Por qué? Porque en el mundo laboral moderno, pues te va a tocar trabajar con gente de distintos países, de distintas edades, distintas habilidades, y bueno, al final, pues, cada vez los mundos laborales, pues, son más diversos, son más multidisciplinares. Entonces, desde la educación, ¿cómo promuevo estos intercambios más diversos, más ricos? Creo que es súper importante. Y también la parte de la alfabetización digital, o sea, que ellos sepan, pues, realmente no usar la tecnología con que tenga una finalidad específica, que los docentes puedan tener acceso a aplicaciones y herramientas, plataformas que los ayuden a cumplir estos propósitos, que tengan fines pedagógicos. Creo que esto es muy importante porque a veces se usa tecnología, pero se usa tecnología que está creada para consumo, para empresas, pero hay muchas herramientas para educación que creo que es muy importante pues darle uso en el aula o en aprendizaje híbrido. Y bueno, finalmente también saber que ahora, pues realmente la tecnología no hay que verla como un reemplazo del profesor o de la clase tradicional,
para nada, sino que es un complemento que puede estimular a los estudiantes y hay que pensar cómo llevamos a esquemas híbridos y presenciales todo lo que ya aprendimos, todas las habilidades que estamos logrando desarrollar y cómo pues cambiar la forma de interactuar en el día a día. Muchísimas gracias, Fernanda. Y esta misma pregunta va para Olivier. ¿Cómo preparamos a los niños, niñas y jóvenes para las carreras a futuro que aún no conocemos y que tenemos en este momento que adaptarnos? Bueno, primera observación. Hemos visto mucho el uso de pantallas y de videoconferencia durante la pandemia. Pero es importante decir otra vez, enseñar frente a una pantalla no es realmente enseñar. Debíamos que hacerlo. Es un complemento que debe ser útil, como fue dicho por Fernanda, pero no es realmente enseñar. Hay que tener herramientas que son muy útiles para reuniones corporativas y todo eso, pero en la escuela hay que hacer la parte entre el funcionamiento con paliativos de emergencia y el funcionamiento, aunque sea híbrido, que tenemos que desarrollar. La segunda observación es que la tecnología debe ser al servicio de la escuela y no al revés. Hemos visto situaciones aberrantes. En las escuelas los profesores, los alumnos, las familias tentaban que adaptarse a las herramientas que no fueron hechas para esas escuelas. Trabajamos mucho con escuelas primarias y hasta el preescolar. ¿Y cuántas escuelas han tentado con buena voluntad que utilizar herramientas que vienen de las universidades, del mundo corporativo, que solamente no fueron adecuadas para funcionar? Entonces ahora espero que salimos de la pandemia poco a poco, volvamos a la escuela al híbrido y después de la tormenta hay que poner rumbo entre los activos de lo que pasó, que fue muy, muy positivo, y las soluciones que no funcionan y que debemos quitar, que necesitan un dominio de la tecnología que es demasiado alto, una necesidad de capacitación que no es adaptado al mundo escolar. Y una vez todo eso hecho, también saliendo de la urgencia, debemos poner unas preguntas sobre la seguridad en línea, la seguridad de los datos, como esos avances sostenibles, que no teníamos mucho tiempo que estudiar durante el tiempo de urgencia. Y como bien lo comentas, al final todo fue emergente, todo fue la adaptación, el conocer cómo íbamos a caminar, cómo íbamos a salir de esta brecha que esperemos igualmente ya sea en poco tiempo. Y ha sido una plática de verdad muy interesante, donde hemos tenido mucha información que nos ha hecho conocer más un poco las perspectivas de cada uno de ustedes. Así que nos vamos a pasar al área de preguntas y respuestas, ¿les parece? Para que en este momento, si alguien en este momento tiene una pregunta de manera presencial, si no, nuestra comunidad virtual, al recordar que eTech Evolving Education es un evento híbrido, nos iremos también con las preguntas, si tenemos en este momento, de nuestra comunidad virtual, de nuestra plataforma, a la cual agradecemos infinitamente que sigan conectados y que sigan cada una de las pláticas. Hola, buenas tardes. Esta pregunta va para Eva Maya y para Oliver. Bueno, primero para Eva Maya, en Finlandia, ¿qué método de aprendizaje han implementado y cómo se ha transformado? ¿Y qué ha sido mejor, el aprendizaje tradicional o el que se ha implementado durante la pandemia en Finlandia y Francia? ¿Cómo ha resultado la educación a distancia? Porque sabemos que mientras más pequeños son los estudiantes, más importante es también la presencialidad, el contacto entre los compañeros, con el docente. Y yo creo que es difícil reemplazar la presencialidad, especialmente en la educación primaria y también secundaria. Sin embargo, yo creo que en Finlandia los docentes, por suerte, ya tenían algo más de preparación para este desafío, porque hace un tiempo ya venían capacitándose con la transformación digital, con distintas herramientas digitales de Finlandia, que además en general son creados
por docentes, y por eso evitamos ese desafío de tener herramientas que son del mundo empresarial y en el colegio nosotros tenemos que adaptar a ellos, sino que son herramientas diseñadas para el mundo educativo. Y las estrategias que se han utilizado varían mucho dependiendo de los docentes estudiantes, pero los docentes han sido bien ingeniosos, han, por ejemplo, utilizado plataformas de gamificación, de armar juegos educativos, que los estudiantes armen cosas en sus casas con materiales reciclados, han hecho como tareas de aprendizaje para el día, por ejemplo, y tienen llamadas con grupos más pequeños para ir viendo el aprendizaje. Y en general se ha promovido mucho la autonomía de los estudiantes para que ellos puedan ir siguiendo, aprendiendo desde sus casas, pero yo creo que no podría decir que es mejor aprender a distancia. Yo creo que es difícil reemplazar el contacto físico, pero sí se han desarrollado muchas soluciones interesantes también en este tiempo de pandemia y educación a distancia. Cedemos la palabra a Olivier. Bueno, gracias por la pregunta. Visto desde Francia, estábamos en una situación en la cual las escuelas estaban un poco equipados, no todos, pero había herramienta, había computador, había conexión. Puede ser diferente de una escuela a otra, pero había medio bastante herramienta. Pero, por supuesto, no había nada que se puede preparar a lo que pasó, que tuve que cerrar las escuelas. Los aprendimos como 4 días antes y en esta emergencia nadie está preparado para eso. Ha sido una movilización muy fuerte de los docentes, realmente, del sector público, privado, de la primaria, de la secundaria, de las universidades. Es un montón de esfuerzos para enfrentar en todo eso, entonces eso fue muy positivo. Había profesores que se han perdido, pero había pocos al final. Después de 1 año y pico, lo que si hay que tomar una enseñanza de todo eso, es que los profesores pueden hacer muchas cosas con la tecnología, pero la madurez digital de los usos estaba insuficiente. Yo tomo un ejemplo simple para dar deberes a los alumnos, para decir lo que hay que hacer. Generalmente fue hecho, no por todos, pero con email, con archivos adjuntos. Pero después de 3 semanas es un infierno porque hay centenas de emails, centenas de archivos y no se puede hacer así. Y las herramientas colaborativas, la diferencia entre mandar un archivo, un deber y publicarlo y abrir las posibilidades de comentar o de intercambiar con los alumnos, con las familias, esos son temas en los cuales en Francia van a hacer esfuerzos nacionales para aumentar la capacitación de los docentes y este tema de madurez digital. No sé si está claro, pero... Sí, quedó bastante claro y de verdad muchísimas gracias a cada uno de nuestros panelistas, para los cuales les pido un fuerte aplauso.